Transmitiendo. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Agradecemos la paciencia. Hemos tenido algunos inconvenientes con la plataforma, que es un tema que hemos aprendido a convivir en situación de pandemia. Pero ya estamos aquí en esta primera versión de estos diálogos en educación física del Cono Sur entre la Universidad de La Plata, en particular su carrera de educación física, de profesorado en educación física, y la carrera de educación física de la Universidad Autónoma de Chile. Buenas tardes, agradecemos la paciencia. Ya, ahí sí. En esta oportunidad queremos dar inicio a estos diálogos con la presencia de dos autoridades importantes de ambas instituciones. El decano de nuestra Facultad de Educación, doctor Rodrigo Fuentealbajara, a quien le pido por favor que dé inicio a esta actividad donde se reúnen las buenas intenciones de dos universidades hermanas que están separadas por la cordillera de los Andes. Por favor, Rodrigo. Rodrigo, está en directo. Rodrigo, puede iniciar. Decano, puede iniciar. No, vamos a seguir. Lamentablemente, insisto, hemos tenido algunos inconvenientes con la plataforma. Le vamos a dar el pase a la doctora Gloria Chicote, que es directora del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de La Plata, para que pueda dar un saludo oficial en esta actividad que se constituye en primera instancia estos diálogos en educación física entre la Escuela de Educación Física de la Autónoma y profesorado en Educación Física de La Plata. Doctora, por favor. Bueno, muy buenas tardes. ¿Escuchan? ¿Me pueden escuchar? Perfecto, muy bien. Muy buenas tardes. La verdad que es un gusto participar en estos diálogos de educación física del Cono Sur, sobre todo en la posibilidad de intercambiar trayectorias académicas y experiencias educativas y de investigación entre dos universidades, como bien acaba de decir nuestro colega, universidades hermanas, de uno y del otro lado de la cordillera. Así que bueno, es un gusto acompañarlos en esta actividad que seguramente va a ser muy fructífera en dos sentidos. En primer lugar, en poner una puesta en común de lo que se ha realizado hasta este momento, de lo que cada institución ha llevado a cabo hasta el momento en el desarrollo de la educación física, desde paradigmas científicos, académicos, y en segundo lugar, lo que vamos a dialogar y lo que vamos a intercambiar de aquí en adelante, que seguramente va a ser mucho y muy profundo, y me gustaría que estos diálogos redundaran en proyectos de investigación conjuntas, en pasantías, en intercambios de nuestros estudiantes y de nuestros profesores, para intensificar nuestro trabajo conjunto. Así que sin más, quiero desearles una exitosa jornada de trabajo y decirles que desde acá, desde La Plata, desde la Universidad de La Plata, desde la ciudad de La Plata, desde el CONICET, Argentina, siempre los esperamos y las esperamos para que seguir conversando sobre los temas de intereses comunes en el área de la educación física y en general de las ciencias humanas y sociales. Así que bueno, mucho gusto y les deseo muy buen trabajo. Hasta luego. Muchísimas gracias, Gloria. Le agradezco sus sinceras palabras. Esto efectivamente es un trabajo de muy buenas voluntades que nació al amparo de conversaciones entre Martín y quien les habla, quienes participamos del doctorado en educación de la Universidad de La Plata, y en ese contexto emergen algunas ideas que se materializan hoy en este primer encuentro, en este primer diálogo, que básicamente quiere poner en evidencia cómo dos instituciones
ya se enfrentan a una situación de crisis como fue la pandemia y cómo van abordando distintas situaciones que están vinculadas a la formación académica. A continuación, y con la primera ponencia, dejaremos al profesor Martínez Carnato, quien es nuestra contraparte en esta organización de este evento, quien ha tenido la disposición para poder, obviamente, organizar esta actividad, y él nos va a exponer el rol docente y la función tutorial en entornos virtuales para la enseñanza de la educación física en la formación inicial. Martín es profesor adjunto en didáctica especial de la educación física el profesorado de educación física en la Universidad de La Plata. Martín, te queremos dar las gracias también por esta actividad que sin duda es un esfuerzo colectivo, pero espero que todo esto rinda frutos y lleguemos a buen puerto. Martín, te dejamos con la exposición. Bueno, muchísimas gracias Roberto por la presentación. Desde ya quiero agradecer profundamente las palabras y el acompañamiento de Gloria Chicote, la directora del instituto en el cual formamos parte en el área de investigación en el que trabajamos, y que para nosotros es muy importante no solo el acompañamiento, sino también todas las ideas relacionadas con los intercambios, con el trabajo colaborativo que siempre el instituto nos propone, nos impulsa, nos alienta, y la verdad que es muy importante para nosotros esa línea de trabajo. Así que bueno, empiezo agradeciéndote, Gloria, las palabras, porque sé también que estás un poco apurada con los tiempos, así que bueno, desde ya muchísimas gracias por eso. Bueno, Roberto, como decías vos en la presentación, todos estos meses de conversaciones fuimos diagramando este ciclo de diálogos que hoy se materializa en esta primera edición, y ojalá sea el puntapié de muchos nuevos intercambios y trabajos colaborativos. Agradezco, como decía recién, las palabras de la directora del instituto, que es el instituto en donde nosotros estamos radicados como área de estudios e investigaciones en educación física, que es un área que actualmente coordina Gabriel Cachorro, que fue también un actor clave en toda la organización de este intercambio y apoyando siempre en torno a las posibilidades de gestionarlo. Así que agradezco muchísimo también a él todo el acompañamiento. Por supuesto, voy a agradecer también desde ya la participación de Tatiana, de Paola, de Patricio, de Fabiana y de Juan Pablo, que han estado totalmente dispuestos e interesados en participar en estos dos encuentros que se realizan hoy y mañana. Por supuesto, y más que nada a partir de lo que ha pasado entre la prueba de ayer y las dificultades técnicas de hoy, quiero agradecer profundamente a toda la gente que nos acompañó con su trabajo de gestión, tanto de la plataforma como para concretar y difundir este evento, ¿no? Y bueno, y obviamente desde ya agradecer la participación de todos los estudiantes y graduados que se han inscrito para esta actividad y han mostrado su interés. Yo me apunté unas líneas breves para tratar de ceñirme a los tiempos pautados, pero cualquier cosa, Roberto, me avisás si estoy sobre el límite y así recorto y cierro. ¿Se va escuchando bien? Perfecto. Bueno, este primer encuentro del ciclo nos invita a reflexionar sobre las experiencias educativas en pandemia, con especial atención a las diferentes estrategias desplegadas por las instituciones, los equipos pedagógicos y las y los docentes de las cátedras para el acompañamiento y la contención académica en este particular escenario de crisis que fue la pandemia. Es innegable que la pandemia trastocó todo el entramado de prácticas y supuestos con los que solíamos organizar y regular nuestras vidas cotidianas, nuestros vínculos, nuestras labores profesionales y, en nuestro caso particular, nuestras prácticas educativas y de gestión institucional. Un escenario disruptivo, contingente, excepcional y, por sobre todas las cosas, un escenario signado por la incertidumbre. Incertidumbre que implicó debatir y decidir estrategias para garantizar el derecho a la educación en el marco de la emergencia y el confinamiento. En ese esperado e incierto escenario, tanto la Universidad Nacional de La Plata como la Facultad de Humanidades y el Instituto de Investigaciones en el que yo trabajo y todos mis colegas trabajamos, tomaron la acertadísima decisión de mantener la universidad, entre comillas, abierta para seguir garantizando la educación en una modalidad no presencial. Una decisión acertada, pero que acarreaba sin lugar a dudas un desafío complejo. Como sostienen Cardini, D'Alessandre y Torre, con referencia a los niveles
inicial, primario y secundario del sistema educativo argentino, prácticamente ningún integrante de la comunidad educativa estaba preparado para enseñar y aprender en forma remota, y sin embargo la escuela no dejó de funcionar. En este sentido, gran parte de nuestra comunidad educativa universitaria tampoco estaba preparada o suficientemente preparada para la virtualización de las propuestas, y sin embargo rápidamente se dispuso a procurar las adaptaciones y las estrategias necesarias para hacer que la universidad tampoco deje de funcionar. Tanto los equipos de gestión institucional como las diferentes cátedras, sin tiempo para procesar suficientemente el impacto de este novedoso y disruptivo escenario, tuvimos que debatir, acordar y tomar decisiones para generar una propuesta pedagógica no presencial que debíamos, pero sobre todo que queríamos ofrecer. Desde las cátedras en las que yo me desempeño, con más preguntas que certezas, iniciamos el proceso de diseño y definición de una propuesta en el campus virtual que desde el inicio entendimos como una propuesta pedagógica de excepción, en el sentido que lo propone Rivas, considerando las transformaciones a la gramática habitual que esta excepcionalidad requería. Esta situación excepcional que instaló la pandemia trastocó todo el dispositivo pedagógico al que estábamos, no sin varias críticas, habituados. Formas de organización de los tiempos, los espacios, las interacciones, las rutinas, las estrategias, las dinámicas de cátedra, el tratamiento de los contenidos, los formatos de evaluación, entre otras. Una excepcionalidad que además se asentó sobre una serie de problemáticas que vienen caracterizando a nuestras sociedades, marcadas centralmente por las múltiples y profundas formas de desigualdad, lo que significó una amplificación de las dificultades para ofrecer una propuesta de educación virtual que garantice el derecho a la educación de todos y cada uno de nuestros estudiantes. En este marco comprendimos que la propuesta de excepción debía incluir entre sus coordenadas de formulación algunos requisitos generales como reconocer la heterogeneidad y especialmente la desigualdad de condiciones en las que nuestros estudiantes y también nuestros docentes se iban a involucrar en la propuesta, asumir el escenario de incertidumbre que comenzaba a demarcar nuestras vidas en el confinamiento, comprender la necesidad de reponer por diferentes canales de comunicación no solo la información específica de la cátedra, sino también la información relevante vinculada a las decisiones de la política institucional y de la política nacional en general. También la importancia de incluir estrategias de orientación y contención a las distintas dificultades o necesidades que manifiesten los estudiantes en el desarrollo de la cursada, entre otras, siempre articuladas con el propósito fundamental de garantizar la formación académica. La pandemia fue el detonante que nos puso frente a la urgencia de precisar y debatir para qué hacíamos lo que hacíamos durante la cursada presencial y cómo lo podíamos reformular en una propuesta pedagógica de excepción. También significó preguntarnos por lo que no hacíamos y creíamos sería necesario hacer en este nuevo escenario. La propuesta que pudimos hacer estuvo condicionada, por un lado, por el conocimiento acotado que teníamos de los recursos virtuales que fuimos aprendiendo y resolviendo sobre la marcha. Por otro lado también, por una suerte de inercia de la presencialidad, siendo que en varios momentos nos vimos tentados a encajar la presencialidad en la modalidad virtual, aunque éramos conscientes de la improcedencia de esto y hasta donde pudimos lo intentamos evitar. Entiendo que esto es un error bastante generalizado en la adaptación de las propuestas al escenario virtual. En este aprender sobre la marcha fueron claves las múltiples reuniones de cátedra en las que debatíamos y acordábamos los caminos a seguir, pero también muy importante las distintas estrategias de contención y capacitación académica que nos ofrecieron tanto desde la universidad como desde la propia facultad. Una capacitación ofrecida por la Dirección de Educación a Distancia puso el acento en la importancia que cobra la función tutorial en propuestas educativas no presenciales. Como sabrán, la mayoría de la bibliografía que aborda esta temática fue escrita con anterioridad a la pandemia y fundamentalmente con referencia a una educación a distancia circunscripta a específicas poblaciones de estudiantes, muchas veces más vinculada a carreras de posgrado que de grado.
Si esta función o rol tutorial ya resultaba fundamental en el desarrollo de propuestas de educación a distancia en tiempos de prepandemia, donde venían siendo una oferta acotada y específica de la formación académica, entendimos que sería indispensable en este escenario de excepcionalidad en la cual toda la educación superior se vio compelida a formular propuestas no presenciales. Antes de centrarnos en la función o rol tutorial que toda propuesta pedagógica a distancia debe considerar, no quiero dejar de remarcar, siguiendo lo explicitado por Honrubia, dos riesgos que vienen estando presentes en las discusiones y teorizaciones sobre la inclusión de las TICs en el campo educativo. El primero de estos riesgos es el de asumir una visión simplista y lineal, interpretando que la incorporación de la tecnología representa necesariamente una mejora en la calidad de las prácticas educativas. El segundo riesgo, en línea con el primero, es centrar la discusión sobre la incorporación de las TIC solo en los aspectos tecnológicos más que en los propiamente educativos. Como sostiene Honrubia, las TICs abren, sin duda, nuevas posibilidades de innovación y mejora de los procesos formales de enseñanza y aprendizaje, pero no garantizan en modo alguno que esa mejora se produzca realmente. Coincidimos también con Perosi cuando sostiene que toda educación cara a cara, a distancia o en red, requiere entender la naturaleza de los medios que utiliza, en nuestro caso los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, los que se llaman los EBEA, con el fin de adecuar su diseño a la propuesta pedagógica. Porque como esta misma autora sostiene, en los entornos virtuales, en más de una oportunidad se promueven informaciones o desinformaciones que desencadenan falsas comprensiones de lo que se pretende enseñar y de lo que se espera que sea aprendido, lo que en la teoría de la didáctica especial se llaman malentendidos didácticos. En este marco, entonces, cobra importancia destacada la función o el rol tutorial. Según Padula, la función tutorial consiste en la relación orientadora a fin de garantizar la correcta comprensión de los contenidos, pero fundamentalmente la de los procedimientos, los recorridos por el aula virtual y los entornos, y cualquier tipo de duda manifestada por los estudiantes en relación con la propuesta. Como sostiene Lugo, la función del tutor online se realiza a través del acompañamiento, la información y el asesoramiento. Es un rol que se centra más en el aprendizaje que en la enseñanza. Es decir, que se trata de un rol cuyo ejercicio deberá ir ajustándose a las necesidades particulares que vayan manifestando o evidenciando los destinatarios de la propuesta. En esta línea, como proponen Russo y colaboradores, en una guía para tutores que está incluida en el libro Propuestas Educativas Mediadas por TICs, que fue publicado por la Dirección de Educación a Distancia de nuestra universidad, entre las actividades que debe desarrollar un tutor se pueden mencionar: trabajar las expectativas de los alumnos, alentarlos, motivarlos, asegurar el ritmo de trabajo de los estudiantes, dar información sobre el proceso, responder a las preguntas, diseñar y coordinar las actividades grupales, dar consejos y apoyo técnico, mantener un seguimiento detallado del desarrollo del curso, entre otras. La función o rol tutorial implica estar muy atento a lo que realicen, manifiesten y o consulten los estudiantes, lo que requiere atención a situaciones o problemáticas de diversa índole. Los estudiantes suelen consultar sobre cuestiones tecnológicas, administrativas, de contenido, académicas y hasta en muchos casos plantear problemas personales y o emocionales. Cabe aclarar que en una propuesta pedagógica no presencial, este rol o función tutorial puede recaer sobre un miembro o algunos miembros del equipo específicamente designados para esta tarea, o también puede ser una función que, sumadas a las demás funciones docentes, desempeñen todos los miembros que conforman el equipo de la propuesta. Cuando es una tarea específicamente designada a un miembro, este asume el rol de tutor y se centra exclusivamente en esa tarea. Cuando se distribuye entre todos los docentes del equipo, resulta más apropiado hablar de función tutorial que se adosa a las demás funciones que cada docente desempeña en su labor pedagógica. Por otra parte, Llorente Cejudo, siguiendo lo planteado por Cavero, propone considerar diferentes dimensiones
o funciones, le llama ella, que debe desempeñar el tutor virtual. Aquí la autora desdobla el rol tutorial en una serie de funciones vinculadas pero diferenciadas. La función técnica, la función académica, la función organizativa, la función orientadora y la función social. Desde la función técnica, el tutor busca garantizar que los estudiantes comprendan y adquieran el dominio necesario para hacer uso de las herramientas disponibles en la propuesta. En cuanto a la función académica, el tutor debe ser competente en aspectos relacionados con el dominio de los contenidos, las diferentes expectativas de desempeño en los recursos previstos, el diagnóstico y la evaluación formativa de los estudiantes, entre otras. Respecto a la función organizativa, el tutor cumplirá un rol importante para garantizar y sostener la comprensión y el desarrollo del recorrido que implica y solicita la propuesta. Debe ser capaz de señalizar debidamente el camino que se espera recorran los estudiantes. Desde la función orientadora, se espera del tutor la capacidad para guiar y asesorar a cada estudiante en el desarrollo de su propio proceso de aprendizaje dentro de lo que la propuesta propone y espera. La función social, que cobra gran importancia en estos procesos de educación a distancias que han estado signados fuertemente por el aislamiento. Aquí el tutor se enfoca en motivar y sostener la participación, dinamizar el intercambio, propiciar el trabajo colaborativo, entre otras. Retomando nuevamente los aportes de Russo y colaboradores, podemos sintetizar algunas tareas que resulta oportuno desempeñar en el cumplimiento del rol o función tutorial según el momento del proceso. Al comienzo del proceso es importante ofrecer y propiciar mensajes de bienvenida y presentación. Sugerir formas de organizarse para recorrer y resolver lo que solicita la propuesta, identificar dificultades específicas en la conexión o el tránsito por la propuesta, destacar los aspectos y momentos más importantes de lo que hay que tener en cuenta para recorrer esta propuesta. Durante el proceso, alentar y motivar la participación, incluir comunicaciones periódicas con información de distinta índole, responder a consultas, preferentemente, dice la bibliografía, en un plazo no mayor a 48 horas, si es posible en el plazo de las 24 horas, pero esto lo consideran como un requisito importante. Hacer un seguimiento y supervisión de la participación y de las actividades, generar formas de retroalimentación, identificar problemáticas o malentendidos con las actividades de aprendizaje y formular las aclaraciones y ajustes que sean necesarios. Finalizando el proceso, es importante señalizar las instancias o instrumentos de evaluación final si existiesen, corregir y devolver con retroalimentación las producciones de los estudiantes, informar los resultados y calificaciones pertinentes, ofrecer un mensaje de cierre del curso y proponer alguna estrategia como forma de retroalimentación de los estudiantes para con el curso y la propuesta. Si estoy bien de tiempo, hago una breve descripción de cómo fue nuestra propuesta y ya después paso al cierre. Estamos con tiempo suficiente, pero creo que habría que ir haciendo ya un proceso de paulatino cierre, estimado Martín. Bueno, entonces dejamos esa descripción para, en todo caso, las preguntas si hace falta. Y como a modo de cierre, decir algunas cuestiones referidas a esto que venía exponiendo. Yo creo que una problemática fundamental que significó la pandemia en general y la educación en pandemia en particular, remite a las condiciones de aislamiento en las que tuvimos que transitar esas experiencias. Un aislamiento que ha profundizado los procesos de individualismo que se vienen dando de forma cada vez más marcada en nuestras culturas, situación que amplificó y multiplicó las necesidades de acompañamiento y contención académica, pero también social y emocional de nuestros estudiantes y nuestros docentes. En este sentido, considero que todo lo que de inclusivo y democrático nos aporte la educación virtual, telemática, no presencial o como acordemos llamarla, será bienvenido, pero tenemos que adoptarlo, amplificarlo, potenciarlo, incluso sumando funciones o roles como el tutorial que acabo de describir, pero siempre procurando no caer en un tecnicismo que nos aleje de los intereses pedagógicos que animan nuestras prácticas.
Para cerrar, como sostiene Honrubia, desde una perspectiva socioconstructivista, decir que la misión de las TIC y de los recursos tecnológicos virtuales no es reducir o eliminar el papel del profesor, sino por el contrario, amplificar su presencia y su acompañamiento para con los distintos estudiantes de la propuesta. Bueno, hasta ahí, Roberto, si te parece bien, muchas gracias. Estimado Martín, agradecemos tu ponencia. Al final de la siguiente ponencia, que es de Tatiana, yo creo que vamos a hacer el diálogo propiamente tal, porque hay algunas preguntas que me han hecho internamente que yo te las quiero manifestar, y agradecemos obviamente tu participación en esta primera acción, particularmente porque esto nació obviamente en un diálogo contigo en el proceso de doctorado que estamos viviendo ambos, que estamos sufriendo y viviendo ambos, pero nos damos cuenta que hay cosas comunes que tenemos entre ambas carreras que las podemos ir abordando, solucionando o complementando de manera conjunta, pese a las diferencias. Así que agradecemos tu participación, Martín. Al final, obviamente, va a haber un par de preguntas que yo voy a enviarte. A continuación, la segunda ponencia de este día está a cargo de la profesora Tatiana Jerez Fuenzalida, quien es profesora de Educación Física, una de las fundadoras de la carrera de Educación Física de la Autónoma de Chile, de acá en nuestra universidad, es secretaria de estudios de la carrera de Pedagogía en Educación Física, y ella viene a presentar el tema Rol de las comunidades académicas en la contención formativa de estudiantes de Educación Física. Querida Tatiana, cuando tu cuadrito rojo esté ok, usted puede iniciar. Adelante. Buenas tardes a todos y todas. Agradecer la presentación y también los deseos de éxito de esta jornada. Espero aportar con nuestras experiencias respecto al funcionamiento de la temática que nos compete. ¿Se escucha bien? Hay un poco de eco, pero probablemente puede ser porque estás en un espacio muy abierto, pero no te preocupes, dale, se escucha bien. Ya. Voy a presentar. Yo tengo un PPT porque quiero presentar aquí algunos. A ver. Me dicen cuando ya se vea. Se ve perfecto. Perfecto. Entonces, la temática de las que quiero hablar son las comunidades académicas, pero antes de contarles de qué se trata, también quiero relatar un poquitito quiénes somos. Nosotros estamos en Temuco, que es de las 3 sedes de la Universidad Autónoma del Sur, la que está más al sur, también la más austral. Somos provincianos, así es que tenemos esa necesidad también de relacionarnos un poquitito más cercanos. Pasamos harto frío acá, así es que igual necesitamos de los cariños, de los abrazos y de compartir estos cariños que generalmente son instancias de comer cosas ricas, etc. Estas fotografías obviamente son cuando vivíamos en la libertad, y contarles también que en este momento tenemos una matrícula activa de 155 estudiantes. Es una carrera que no tiene tantos estudiantes, lo que permite también tener esa cercanía y ese trabajo más personalizado. También la pandemia ha generado falta de continuidad en varios de ellos, que han tenido que suspender sus estudios por distintas razones. Bueno, como ya anticipó Roberto, esta carrera funciona desde el año 2003 y yo estoy desde ese año dentro de este equipo. Para poder situarnos en lo que es la comunidad académica, necesito contarles que el modelo educativo de la universidad tiene instaurado esta instancia. Ahora yo no les voy a explicar este modelo porque ya ven que es algo un tanto complejo, me ha llevado a mí un par de años entenderlo. Solo contarles que
se sustenta en 4 ejes, que en donde nos vamos a nosotros a focalizar es el primero, que es la centralidad en el estudiante. Es un modelo que está basado en competencias, por ende tiene procedimientos, objetivos, metodologías que deben estar implícitas dentro del modelo y están declaradas. Entonces, están aquí los lineamientos curriculares y los lineamientos pedagógicos. Y aquí nos vamos a ir que dentro de los lineamientos pedagógicos y quien sustenta todo esto es, bueno, dentro del sistema de gestión son las comunidades académicas. Aquí nos vamos a estacionar. ¿Qué son las comunidades académicas acá en esta universidad y cómo funcionan en nuestra carrera? Las comunidades académicas son el total de asignaturas, por ende de docentes, que participan en un nivel semestral, ¿ya?, de la malla curricular. El nivel es semestral, o sea, todas las asignaturas de X nivel se reúnen para realizar de preferencia un trabajo colaborativo, ese es el objetivo. Su función principal, que está marcada acá, es alcanzar los resultados de aprendizaje que están declarados. Por ende, que va a incidir en el rendimiento académico de los estudiantes. Tiene ciertos propósitos en funcionamiento de la comunidad académica y ciertas instancias, pasos, etcétera, que uno es el trabajo colaborativo, estrategias integradas, el balance de carga, el sistema de acompañamiento, que es este SAAC, y el seguimiento y la medición, que vamos a ir explicando, que voy a ir explicando uno a uno. En este trabajo colaborativo, que es la labor fundamental que tiene la comunidad académica, que como tal necesita primero una organización de objetivos, ¿cierto? Tenemos que tener objetivos en común, tenemos que tener diálogos que son horizontales, tenemos que tener estos mismos diálogos de manera recíproca, compartir experiencias, hacer propuestas, etc. En todo trabajo colaborativo también debe haber asignación de roles, por eso tenemos un coordinador en cada nivel, en cada comunidad académica hay una persona de este equipo encargada de liderar este proceso. Participan, como ya les dije, los docentes del nivel y también hay una instancia donde están los tutores y ayudantes, que son dos figuras de acompañamiento que tiene la universidad. Lo más importante y lo más complejo es lograr esta sintonía dentro de las asignaturas, que es esta integración disciplinar. Para poder, para rescatar en primera instancia la información y contextualizar a quienes vamos a realizar nuestras propuestas, tenemos que determinar a través de dos mecanismos que son el diagnóstico institucional, que bueno, ha ido mutando en estos años de la información que aporta la universidad de cada uno de los estudiantes que entran a las carreras, pero sí contamos por lo menos con un perfil sociodemográfico, de dónde viene cada comuna. Tenemos una región que es bastante grande y tenemos muchos estudiantes de distintas comunas que requieren de traslados, etc. Bueno, un diagnóstico que es propio de cada asignatura, que tiene relación con los resultados de aprendizaje que están declarados en los respectivos programas. Debe haber una instancia dentro de este funcionamiento de comunidad de detectar cuáles son las necesidades que tienen los estudiantes. Y acá los mecanismos que se establecieron cuando entramos en pandemia, bueno, sobre todo era la conectividad. Tener que preparar a los estudiantes en una plataforma de funcionamiento que, bueno, el Teams nos jugó ahora una mala pasada, pero aprender el funcionamiento de Teams para que sea fluido y qué sé yo, costó, requirió tiempo. Entonces, detectar estas necesidades, acá la universidad instauró también entrega de chips de internet, equipos también se le entregaron a algunos estudiantes de la universidad.
y aportar, qué sé yo, con ciertas características para poder hacer esta caracterización del contexto con el que vamos a trabajar en los respectivos niveles. Viene dentro de la misma etapa de la primera, que es del funcionamiento de la comunidad académica, la organización. Entonces, aquí empieza el diálogo entre los docentes respecto a los resultados de aprendizaje que están declarados en cada una de las asignaturas. Viene una planificación que tiene que ver con, bueno, desde el modelo que yo ya les presenté, el modelo educativo, el calendario académico, todo lo que tiene que ver con normativa, por supuesto, y cuáles son, de acuerdo a la caracterización que hicimos, y cuáles serían las posibles estrategias para proponer en este nivel, ¿ya? Estas estrategias, bueno, llamadas estrategias integradas, obviamente, porque ya les dije que la idea es siempre en este trabajo colaborativo es que las asignaturas entren en una sintonía para el logro de este entendimiento de la mirada global respecto a cada uno de los niveles y a cada uno de los resultados que se espera logren los estudiantes. Las metodologías activo-participativas también son parte del modelo, están declaradas y nosotros tenemos que a través de estas acciones hacer nuestra propuesta y tratando siempre utilizarlas, por supuesto, también para una evaluación para el aprendizaje, o sea que la situación de evaluación solicitada a los estudiantes, o sea, la acción que ellos deben realizar, puede evidenciar realmente el aprendizaje que nosotros esperamos. Otra de las instancias de propuestas que tiene la comunidad académica es el balance de carga. Aquí la idea de balancear la carga académica de los estudiantes es porque la universidad también tiene un sistema evaluativo donde existen periodos marcados del semestre que todas las carreras deben cumplir con evaluaciones, con las respectivas evaluaciones. Eso, por supuesto, hace que el estudiante sufra 4 veces en el semestre esta sobrecarga. Entonces, el balance de esa carga académica respecto a los productos que deben entregar, a las acciones que tienen que desarrollar, tiene 2 instancias, que una es metodológico, donde se van declarando cuáles van a ser las acciones utilizadas para no también caer que todos están haciendo lo mismo, como empezamos la pandemia y todos quisimos hacer TikTok y entonces también sobrecargamos estar haciendo videos, estar editando y eso implica un tiempo importante. Y hay un balance de carga también que es evaluativo. Entonces, en esta planificación, en este ordenamiento temporal, se determinan cuáles van a ser las semanas, cómo se van a distribuir en este balance de carga. Y también el balance de carga respecto a su trabajo autónomo, que es todo lo que tienen que hacer fuera del aula, o sea, de docencia directa. Hay otro espacio que este es el que jugó un rol fundamental ahora en estos 2 años de pandemia, que tiene que ver con el sistema de apoyo académico complementario, el SAC, que les había presentado. Aquí existen instancias de apoyo psicológico que fue sobredemandado ha sido una sobredemanda en estos 2 años. Todos hemos sufrido distintos episodios dentro de este proceso que ha requerido un apoyo especial de un especialista. Y también están los talleres, que son talleres académicos de apoyo que tienen psicopedagógico que tienen los estudiantes, donde pueden hacer una atención más individual o también se pueden proponer ciertas temáticas para los distintos niveles. Estas temáticas podían ir desde el año pasado, comenzamos con temáticas de ordenar los tiempos. Sabemos que la pandemia generó en que en realidad uno no identificaba muy bien sus jornadas de trabajo y a los estudiantes les pasaba lo mismo, que desde el desayuno hasta la 11 uno no sabía cuándo estaba en clase y cuándo no.
y el organizar cuáles son las acciones que tiene que hacer también era parte de una propuesta de taller solicitado. Después de que ya se trabajó en la comunidad académica, se hicieron las propuestas, se trabajó este balance de carga y se implementaron las distintas estrategias, dependiendo de los niveles, se debe hacer la evaluación y la medición de impacto. Esta evaluación es periódicamente haciendo un análisis desde la evaluación regular, acá la 1, el rendimiento, la asistencia, etcétera. Y se supone que nuestra estrategia colaborativa va a potenciar el rendimiento y va a haber una diferencia considerable dentro del proceso. Y bueno, si no es así, entonces hay que levantar las acciones correspondientes para entregar los apoyos a los estudiantes. Hemos tenido a lo largo de los años, las comunidades académicas funcionan desde el año 2014. El objetivo principal también desde que comenzaron a funcionar era recoger las buenas prácticas docentes. Entonces ha habido una instancia que es como la que estamos realizando ahora, de compartir experiencias, de contar las cosas que pueden hacer en otros lados, en otras carreras, que ha sido beneficioso. Entonces, entre éxitos y no tan exitosos, no lo voy a llamar fracaso, o sea, propuestas que han sido considerablemente bien valoradas de parte de los estudiantes, también hemos tenido algunos desaciertos. Entonces, cuando ya viene esta parte de cierre, viene este plan de mejora, y el plan de mejora es una propuesta para cerrar algunos ciclos que habían podido quedar sin cerrar, potenciar algunos elementos, que hay un compromiso que se les pasa la responsabilidad al nivel siguiente, que es a la comunidad siguiente. Este es un ejemplo de lo que es un plan de mejora y que ha sido el plan de mejora en este funcionamiento en pandemia. Se determina cuál es el problema, cuál es el objetivo, las acciones, que en este caso, por ejemplo, que los estudiantes participaron de manera sincrónica o asincrónica en sus asignaturas, que lograran integrar a través de esta estrategia los aprendizajes. Siempre va a haber un responsable, bueno, el director de carrera es el responsable siempre de liderar las comunidades académicas junto con el coordinador de cada nivel. También se determinan los indicadores que se espera y hay un tiempo determinado para el cumplimiento. Aquí les quería mostrar un poquitito qué fue lo que se realizó el semestre de otoño, que son propuestas integradas en pandemia. Nosotros trabajamos siempre con planillas donde en esta sintonía tenemos que determinar cuáles van a ser los resultados de aprendizaje de los estudiantes que nosotros queremos reforzar a través de esta estrategia integrada. Aquí participaron en el semestre anterior 4 asignaturas, una de ellas es disciplinar, de carácter práctico, y así todo logramos hacer la integración de estas acciones. Se les entregaron, bueno, a lo largo del periodo de desarrollo de las respectivas unidades donde estaban los contenidos de estos, cuáles eran los elementos que ellos deberían considerar a la hora de la propuesta que estábamos haciendo. La situación de evaluación era realizar una infografía que considerara todos los elementos relacionados con las asignaturas, o sea, que ellos lograran hacer esta integración a través de una infografía. ¿Ya? Aquí está, por supuesto, la rúbrica de evaluación de aquel producto. Aquí rescaté algunas de las situaciones que presentaron los estudiantes. Que no nos vamos a detener a analizarlas, pero fueron propuestas. Entonces, después de estas propuestas, de la revisión, que a veces no se logra lo que uno realmente espera, tal vez la propuesta no era adecuada para el nivel de los estudiantes,
No todos los estudiantes que entran a primer año, que son alumnos de primer año, vienen con las competencias en tecnología como para realizar. No todos ni conocían ni sabían hacer una infografía, etc. Entonces, todas esas decisiones que ya en presencialidad eran complejas, ahora en pandemia requirió de un análisis, de una reflexión permanente en este funcionamiento de la comunidad académica. Aquí hay otra propuesta que también se realizó. Estos son estudiantes ya de segundo año y, bueno, tengo que explicarlo bastante bien para que la profesora que está a cargo de esto no me rete. Además de esta integración de ciertos elementos, yo le quité el volumen porque lo que quiero explicarles es que, aparte de la integración de las asignaturas como tal, está instaurado el sistema de aprendizaje más servicio. En este caso, este socio comunitario es un club de goalball que, por producto de la pandemia, no pudo realizar, por supuesto, distintas acciones de publicidad para su club. Entonces les solicitó a la carrera, que ese era el trabajo que tenía que hacer, distintas acciones para poder publicitar su trabajo. Nosotros hemos tenido muchas experiencias de todo tipo respecto a trabajo práctico, pero resulta que no tenemos tantas experiencias. Aquí me quedó un video que se los quiero mostrar también, pero un poquitito. También hizo una cápsula, qué sé yo, que fue con el mismo nivel. ¿Sí? ¿Aló? No sé si estoy... Sí, se te escucha muy bien. Sí, pero ¿se alcanzó a ver algo del video? Perfecto. Ah, ya. Bueno, como les decía, ese también fue un trabajo que se realizó en pandemia. Estábamos ya volviendo un poquitito, aprovechando esta instancia. Nosotros debo aprovechar también de contarles que la carrera de educación física aquí en la universidad fue la primera, ¿cierto, Roberto? Que volvió a la presencialidad. Empezamos de poquitito, desarrollamos los protocolos de funcionamiento y los estudiantes venían así en grupos muy pequeñitos a utilizar los espacios para realizar estas cápsulas que las enviaban a sus centros de práctica. Entonces fueron distintas acciones, tenemos otras más, pero solo tenía 20 minutos, que nosotros trabajamos en esta virtualidad que fue compleja, pero que estamos muy orgullosos, bueno, del trabajo de nuestros estudiantes, estamos muy contentos de lo que hemos hecho en estos 2 años también. La pandemia ha golpeado duro en las familias, los bolsillos bueno, esto a nivel mundial. Lo único que lamentamos es esta suspensión que tienen algunos estudiantes respecto a sus estudios. Pero le hemos puesto harto corazón y esperamos que logremos estos resultados que van a ser evaluados ahora ya, esperando que el 2022 venga con la presencialidad completa. Si me hubiesen preguntado a mí el funcionamiento de una carrera de educación física en virtualidad, o sea, ni en mis peores pesadillas me hubiese imaginado que podría resultar. Y estas acciones quedan de manifiesto que sí se pudo hacer algo. Eso es. Muchas gracias, Tatiana, por tu presentación. Bueno, hay algunas
dudas que me imagino que Martín querrá manifestarte o alguna consulta, porque yo sí tengo algunas consultas para ti, Martín. Me gustaría que si tú quisieras hacer alguna consulta a Tatiana respecto de la presentación que hizo para que ella pueda resolver inmediatamente. Sí, yo en principio, si ustedes quieren dar lugar a gente que está escuchando y haciendo de espectador, si hay preguntas, no tengo problema. Obviamente que ahí cuando ella explicaba surgían algunas preguntas por ahí sencillas, pero por no conocer cómo funciona la cuestión de la comunidad académica, no sabía si se refiere a todo el equipo docente que compone la facultad o se van formando por trayecto de materias, por año. Esa parte me faltaba como terminar de comprender, pero claro que me parece súper importante, aunque complejo, el trabajo colaborativo. Por eso preguntaba el alcance de esa comunidad en términos de cantidad de gente, ¿no? ¿Respondo? Sí, Bueno, por favor. lo presenté, creo que fui muy rápida o poco clara. Capaz me perdí. Las comunidades académicas acá, que es este mecanismo articulador de todo el proceso docente que tiene el modelo educativo, funciona con todas las asignaturas, o sea, los docentes de un mismo nivel semestral. Ahí va. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Entonces, por eso presenté ahí, respecto a nuestra experiencia, un trabajo colaborativo en pandemia, fue los estudiantes de primer año. Ellos entraron en pandemia, en el 2021. Y el otro, que fue primero el video de la promoción del club de Goalball, eran estudiantes de segundo año. Es otra comunidad académica la que propuso esas acciones y participó en ese trabajo colaborativo. Bien. Ahí quedó más claro, está como más bueno, sí. Súper interesante para pensar algún tipo de investigación por ahí en términos de lo que vivieron los actores específicos, tanto de la comunidad como los propios estudiantes, ¿no? Para mí un elemento importante que tendríamos que tratar de recuperar como proceso de lo que fue esta experiencia es conocer las voces de las experiencias de los que participaron de esa dinámica, ¿no? Sobre todo los estudiantes. Ahí sobre lo último mostrabas lo del plan de mejora y la identificación si a los estudiantes les resultó más oportuno o mejor ciertas actividades sincrónicas o asincrónicas. Digo, me parece que ahí está interesante para que ambas comunidades de las dos universidades podamos profundizar un poco eso. Claro, aquí, como yo les contaba, las comunidades académicas vienen funcionando desde el año 2014, así es que hemos hecho hartas propuestas. Una, bueno, obviamente en presencialidad, siempre fue así, y estas propuestas, algunas muy exitosas y otras no tanto. Estas experiencias siempre fueron muy valoradas de parte de los estudiantes porque sí lograban hacer esta integración y bueno, los ponía en situación también. Entonces, en esta experiencia de traer niños aquí a nuestro centro deportivo, este liceo, que ellos pudieran relacionarse con las disciplinas de manera directa cuando recién vienen entrando a la carrera. Y ahora también los estudiantes de primer año, ellos entraron en virtualidad, pero a conciencia de que entraban en virtualidad. No así los estudiantes del año pasado que entraron en una carrera de educación física y en el proceso, en menos de un mes, resultó que era virtual. Claramente, la actitud frente a su disposición al trabajo fue distinta, porque nos golpeó a todos. Entonces, en esta desesperación, fue muy difícil la motivación. Entonces, claro, si nosotros analizamos estos dos niveles, hay factores motivacionales que juegan un rol súper importante y que podría ser también un tema. Pero los estudiantes de primer año entraron sabiendo que el funcionamiento de la carrera era virtual. Entonces, las propuestas fueron complejas para ellos, no se discute. No quedaron felices de los resultados, pero sí después entendieron el objetivo que perseguían y lo valoraron. Pero claro, inicialmente cuando lo que les decía, o sea, uno hace una propuesta, pero resulta que también hay otros aprendizajes que no vienen muy consolidados desde el colegio,
como es el uso de las tecnologías y lo que estábamos hablando. O sea, y tiene aciertos y desaciertos, y eso también requiere de una permanente reflexión y revisión de las acciones que hace el equipo docente. Martín, bueno, la tecnología nos permite que no a través del chat de acá, sino que a través de esto nos envíen preguntas. Y hay un estudiante que me pregunta respecto de cómo afecta la pobreza en tu ciudad en la conexión a actividades que son virtuales, y cuánto de esta pobreza o de esta suerte de, bueno, la pregunta es más larga, pero estoy tratando de resumir, cómo la pobreza, la conectividad y la falta de acceso a Internet afecta los procesos académicos y cuántos estudiantes se fueron de la universidad producto de esto. Bueno, claramente yo no trabajo directamente con los números que maneja el sistema del equipo de gestión de la facultad. O sea, no tengo los números de cuánto esto y cuánto lo otro, pero sí está muy claro que dentro de nuestra ciudad y en realidad a nuestra carrera asisten o se inscriben estudiantes tanto de nuestra ciudad como de las ciudades vecinas y sobre todo del interior de la provincia e incluso de otras provincias del país. Es una carrera que tiene una convocatoria de muchos lugares del país. Estas características de nuestra ciudad y del país en general están muy, muy marcadas y obviamente la pandemia las amplificó respecto de desigualdad, múltiples desigualdades, y entre ellas, por supuesto, las que están vinculadas a los dispositivos, muchas dificultades en torno a que no todos tienen los dispositivos para poder transitar esta versión virtual, y también vinculado a la conectividad. Muchas de las políticas que trató de llevar adelante acá el gobierno y el Ministerio de Educación intentaron enfrentar esa situación particular, pero desde ya que primero en la inmediatez que eso tuvo y también en la dimensión que ello tiene actualmente en términos de las desigualdades, no se pudo resolver eso, no pudimos lograr que, por ejemplo, nosotros en una de las cátedras tuvimos, no me acuerdo si el semestre pasado o el otro, más de 500 inscriptos, solamente en una cátedra. Dentro de esos 500 inscriptos, la diversidad de condiciones y posibilidades es muy heterogénea y incluso hubo gente que toda su cursada la hizo exclusivamente a través del celular, tanto para las actividades sincrónicas, asincrónicas, la lectura de la bibliografía, resolver los trabajos y enviarlos, digamos. Yo cuando escuchaba recién lo que exponía Tatiana, súper interesante con la idea de poder pedirle a los estudiantes que para integrar un conjunto de saberes resuelvan, por ejemplo, en la producción de una infografía. Nosotros eso siempre nos gustó hace rato, que en una de las cátedras ya lo veníamos pensando en la presencialidad. Pero claro, ahí aparecen una serie de recursos que hay que tener disponibles, que se hace muy difícil de que todos lo tengan. Si eso se plantea como optativo, está bueno, pero si se plantea como obligatorio, se genera ahí como una especie de vara que empieza como a dejar afuera a los que no lo tienen, ¿no? Y en ese escenario es como que todo el tiempo estuvimos entrecruzados entre querer dar lo mejor de la propuesta, conocer nuevas herramientas y decir, qué interesante este recurso virtual o esta posibilidad, y al mismo tiempo inmediatamente pensar, bueno, pero todos podrán resolverlo, todos podrán acceder, ¿cómo hacemos con esto? Incluso, por ejemplo, en el sistema educativo, en los niveles primario y secundario, muchos equipos de docentes han tenido que mantener, digamos, cierta forma más analógica, digamos, llevarle cuadernos y distintos insumos de estudio a las propias casas de los estudiantes, ¿no? ¿Cuánto afectó y cómo eso afectó directamente en torno a la conectividad? La verdad que no lo sé, pero sí sé que fue muy complejo y que fue muy amplio. Martín, hay una pregunta más que dice, ¿cuáles son las principales necesidades de acompañamiento de los estudiantes de educación física de tu universidad? Pregunta precisa.
un poco como describía recién, son necesidades que se fueron, digamos, manifestando de distinta índole, ¿no? Hubo necesidades de todo tipo, desde, bueno, como te decía recién, las tecnológicas, que por ejemplo la universidad estuvo repartiendo computadoras o gestionando formas en las que algunos sitios de internet no insuman los datos que los celulares tienen. Bueno, esa es una. Pero después también la gran mayoría, porque acá también es interesante algo que decía recién Tatiana, es que no todos los estudiantes que transitan nuestras carreras, por el solo hecho de ser jóvenes, por ejemplo, se manejan con total fluidez y libertad en el uso de las tecnologías. Quizás sí lo hagan para un uso social, tampoco lo sé, pero a la hora de relacionarse con el campus, los recursos del campus, las plataformas y las actividades que nosotros específicamente le proponíamos, ahí surgieron un montón de necesidades que tuvimos que ir acompañando. Con el tiempo, con los semestres, nos fuimos un poco anticipando a eso y escribiendo o diseñando estrategias para anticiparnos, pero hubo mucha cantidad de situaciones, también tecnológicas. Por ejemplo, cuando los exámenes eran sincrónicos, nos llegaban un montón de mensajes a través de los mails o el chat interno vinculados a que se le cortó la luz, se le cortó la conexión, no podían mandar el archivo, o sea, de distinta índole, ¿no? Por supuesto también las vinculadas a las pedagógicas y de contenido, ¿no? Sobre todo en las instancias sincrónicas, ahí se daba la posibilidad de intercambiar más en términos de lo pedagógico estrictamente, ¿no? Pero diversas índoles. Tengo una última pregunta para ti, Martín, y después te dejo la palabra para que tú puedas, suena raro interpelar, suena como a campaña política, pero la pregunta es, ¿cómo la Universidad de La Plata contribuyó a la salud mental de los profesionales que trabajan en la facultad de ustedes, en su facultad? Mira, la verdad que específicamente no lo sé. No tengo un dato específico. Sé que nuestra facultad hace mucho tiempo tiene un montón de áreas de distinta índole, entre ellas un departamento de salud, ¿no? El área de salud, la dirección de políticas de salud. Y ahí específicamente no sé qué han abordado para la salud mental. Lo único que sé es que que en nuestro caso, digamos, yo recién apuntaba una de las categorías que planteaba Tatiana, que es el balance de carga, que le quería preguntar un poco sobre eso, si podía ampliar, y justamente recién chateaba con uno de los colegas, decía, bueno, evidentemente el balance de carga para los docentes también ha sido muy alto, más allá de la carga emocional, la carga laboral. Acá, digamos, entre todos los debates que se dan, y incluso algunos inscriptos también en los debates de la política nacional, muchos actores, muchos actores y ciudadanos han pensado que los docentes todo este tiempo no trabajamos, o que nos quedamos en nuestras casas sin trabajar, o que no sé, cuando en realidad fue justamente, por lo menos en mi experiencia y en la de mis colegas, lo contrario. Justamente se trabajó distinto y mucho más que en la propia presencialidad, ¿no? Por supuesto que es una experiencia que vamos a capitalizar, pero la carga fue importante. Tatiana, yo creo que con la respuesta a la pregunta que hizo Martín pudiésemos cerrar esta primera jornada relatando un poco aquello del balance de carga. Estás muteada. ¿No me aparece el cuadro de en vivo? Sí, le pido al equipo si es posible que deje... Ahí estás en vivo, Tatiana. Que el balance de carga que está presente dentro del funcionamiento de las comunidades académicas tampoco considera el balance de carga de los docentes en realidad. Y creo que todos sufrimos esa sobrecarga de trabajo, por lo que yo mencionaba también que pasamos a un escenario de virtualidad en nuestros hogares, donde los espacios no estaban delimitados, los horarios no estaban delimitados, las demandas, etc. Y claro, el estar
en el permanente estrés de un escenario nuevo, complejo, aprendiendo, porque primero teníamos que aprender nosotros cómo funcionaban las plataformas. Bueno, fue complejo para todos. El balance de carga que se plantea aquí en las comunidades académicas tiene que ver con este ordenamiento de las demandas semana a semana que la comunidad académica y solo la comunidad académica puede establecer. Entonces, bueno, una de las situaciones complejas que siempre se tuvo en presencialidad eran las reuniones. Estas reuniones donde son reuniones extras de funcionamiento de este equipo de docentes, requiere también un tiempo importante que no todo el mundo tiene una buena disposición, que es lógico, ¿cierto? Entonces la virtualidad en parte también favoreció a que era más fácil reunirse y se podían generar situaciones muy rápido y funcionaban ponerse de acuerdo en ciertos temas. Entonces, como te digo, es ordenar los requerimientos para la semana en lo metodológico, primero, no abusar de las mismas metodologías. O sea, resulta que yo les pedí un ensayo y el otro profesor también les pidió el ensayo para la misma semana y los estudiantes están haciendo dos cosas iguales, que tienen que preparar debate y en la otra asignatura debate. Entonces, esa conversación es fundamental. No utilizar las mismas metodologías. Y el integrar resulta una situación que puede inicialmente ser compleja, el ponerse de acuerdo, el organizar, pero favorece, primero es que estamos pidiendo un solo producto donde tienen que integrar dos asignaturas. Entonces, justamente es para intentar no sobrecargar en la producción, ¿ya? O sea, en los productos de estos académicos que tienen que entregar, y en lo que les comentaba del trabajo autónomo que está declarado, porque tenemos este sistema de créditos transferibles que cada asignatura tiene una cantidad de créditos que son de horas de docencia directa y horas de trabajo autónomo. Y en algunas asignaturas las horas de trabajo autónomo son bastante altas. Entonces, también en esas asignaturas tiene que existir un diálogo, tiene que compartir el docente de lo que está haciendo, porque resulta que es mucho la carga para el estudiante de tener que leer un montón de paper para poder hacer un ensayo, etc. Entonces, en ese balance de carga, como te decía, dos instancias que son fundamentales que les puede servir. Lo metodológico, ¿ya? Y lo evaluativo. ¿Ya? Poder determinar a lo largo del tiempo una planeación de las instancias estas que están declaradas en el calendario de evaluaciones regulares. Ese es el balance de carga. Muchas gracias, sí, buenísimo. Esta jornada, esta actividad del día de hoy, se constituye en la primer ciclo de diálogos académicos de las carreras de educación física de la Universidad Autónoma de Chile y la Universidad de La Plata. Siempre me olvido el nombre, Martín, así que yo creo que después tú me vas a corregir, porque básicamente ustedes tienen un nombre un poco más complejo, ¿ya? Porque existe también un área de investigación, pero fundamentalmente, y para cerrar esta primera jornada, el interés es divulgar, trabajar en conjunto y dejar en evidencia el cómo dos universidades con dos orígenes distintos, una universidad privada como la nuestra y una universidad pública como la de ustedes, ¿ya? Que también es mi universidad, hay que reconocerlo, ¿ya? Participan en la gestión de diversas soluciones académicas con dos entornos completamente distintos, uno con una población muy grande de estudiantes y una con una población más pequeña, pero todos igualmente con necesidades en situación de pandemia. Tuvimos una participación activa de 30 estudiantes que estuvieron con nosotros hoy día escuchando. Esperemos que mañana también participen. Mañana tenemos también la reflexión de colegas que van a estar presentes desde la Universidad de La Plata. Particularmente tendremos a Fabiana Vidal, a Juan Pablo Villagrán y desde Chile a Patricio Ponce y Paola Fuentes, con exposiciones relacionadas con investigación, con las prácticas profesionales y también con cómo se desarrollaron las investigaciones de cierre de proceso académico. A todos los que estuvieron presentes el día de hoy les agradecemos su presencia.
Esperamos que esta actividad mañana no sea tan compleja de iniciar porque hoy día tuvo un problema Teams, que es la plataforma en donde desarrollamos esta actividad y tuvo algunos inconvenientes. Y si no fuera por el equipo que está detrás de cámara, Fernanda, Francia, Sergio, esto no hubiese sido posible, a quienes les agradecemos. Y con esto damos término a esta primera actividad denominada Diálogos de Educación Física del Cono Sur entre la Universidad de La Plata y la Universidad Autónoma de Chile, las carreras de Educación Física presentes. Muchísimas gracias y que tengan todos ustedes una muy buena tarde. Muchas gracias. Salimos de nuevo.